Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a la sexta clase de la intensiva matemática. Hoy vamos a ver ecuaciones e inecuaciones lineales de primer grado, ¿ya? Y empezamos con las ecuaciones. Bueno, las ecuaciones lineales, ¿cierto? Es cuando, bueno, tenemos solamente una incógnita, ¿ya? En esta expresión algebraica solamente encontramos una incógnita, puede ser expresada por X o por cualquier letra que se estime conveniente, ¿ya? Y siempre tiene la cualidad de que está elevado a 1, ¿ya? ¿Qué quiere decir que está elevado a 1? Que solamente que tiene un 1 en el exponente, ya que está ya solita, no es como por ejemplo que esté elevada al cuadrado. Y esta podrá tener tres tipos de soluciones, una que cuando solamente tiene una solución, tiene muchas soluciones o ninguna solución. Ya va a depender de los casos y de cómo se desarrolla el ejercicio, donde puede presentar cada caso. Ya no es como que esté mala, por ejemplo, si no presenta ninguna solución o algo así. No, puede darse el caso y puede llegar a pasar. Pero en sí, que quiero que entiendan con lo que vendría siendo las ecuaciones, es que imagínense una balanza. Ya imagínense una balanza, una pesa, ¿cierto? Y tenemos dos cositas en ambos lados, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer nosotros, al nosotros plantear una igualdad, lo que queremos dar a entender o lo que queremos decir, ¿cierto? En el ejercicio, en la expresión que estemos desarrollando, es que lo que esté aquí tiene que ser igual a lo que está al otro lado. Ya tienen que, como su nombre lo dice, tiene que balancearse, tiene que estar bien balanceado su peso, su masa en ambos lados, ¿cierto? Para que se pueda cumplir esta igualdad, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, el primer caso, ¿cierto? Donde tenemos una única solución, ¿cierto? Donde X toma un valor, un único valor, que puede tomar dentro de esta ecuación, ¿ya? Entonces, fíjense la primera. Tengo 2X más 1 es igual a 3. Primero, para entender esto, ¿qué quiere decir esto? Imagínense la balanza. Esto que está a la izquierda tiene que ser igual a lo que está a la derecha. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder llegar a este valor de X? ¿Ya? Lo que vamos a hacer nosotros, ¿cierto? Es despejarla. Tenemos que dejar la X en un lado, ya en cualquiera de los dos, ¿sí? El que estime conveniente y el que más la acomode, ¿ya? Entonces va a depender de algunos ejercicios, dejarlo en un lado o en otro, ¿cierto? Para que sea más cómodo, no tener que multiplicar dos veces o cosas así por el estilo, ¿ya? Pero ahí nos vamos a ir dando más ejemplos, ¿ya? Pero en sí, lo que les digo, esto de acá tiene que ser igual acá. Y lo que nos dice el ejercicio es que nosotros tenemos que encontrar el valor de X que, que pueda satisfacer esta ecuación, ¿ya? O sea, hallar un valor de X, ¿ya? Que multiplicado, o sea, que nosotros lo reemplacemos en la ecuación, ¿cierto? Le sumemos un 1 y nos dé un 3. Eso en pocas palabras lo que quiere decir. O no sé, por otra ecuación donde tengo X más 5 es igual a un tercio menos 2, por ejemplo, ¿ya? Es, por un lado tenemos esta balanza, ¿cierto? En otro lado tenemos esta balanza. ¿Qué tenemos que hacer? Encontrar el valor de X que pueda satisfacer esta ecuación. Ya vamos a ir con ese ejemplo después. Primero vamos a ver este. ¿Ya? ¿Qué nos dice? ¿Cómo nosotros despejamos la X? Lo primero es dejarla siempre en un lado. ¿Ya? Todo lo que sea nuestra incógnita, eso tenerlo en claro siempre, todo lo que nosotros queramos despejar, tenemos que tirarlo a un solo lado. Imagínense, por ejemplo, yo les digo ya, tengo AX más eh, X es igual a B, por ejemplo. Y yo de esta ecuación quiero despejar a X. ¿Cómo despejo es X, cierto? Aquí lo que puedo hacer es una factorización, ¿cierto? Veo que el término común se repite en ambos lados en la X. X por cuánto me da A por A más 1, ¿cierto? Esto es igual a B. Ya, entonces aquí lo que puedo tener, ¿cierto? Es que X es igual a B sobre A más 1. ¿Qué nos quiere decir esto? De que el valor de X para satisfacer esta ecuación y que sea igual a B, tiene que ser B sobre A más 1. ¿Ya? Esto es cuando tenemos más de una incógnita en un ejercicio. ¿Ya? Esto es súper clave porque tienden a confundirse en qué letras despejar o no. ¿Ya? Entonces lo importante es primero mantener la variable que nosotros queremos despejar y siempre tirarla a un solo lado. Ya en este caso, como les puse dos letras, ¿cierto? Era como más o menos para que siguieran la misma idea, ya de que tenemos que siempre despejar nuestra X o nuestra letra que sea nuestra incógnita. ¿Ya? ¿Y cómo se desarrolla esto, cierto? Lo que vamos a hacer es despejarla y llevarla a un solo lado. Entonces, para deshacernos de este 1, lo que se dice, ¿cierto? Informalmente es que el 1 pasa restando para el otro lado.
Pero lo que se hizo acá realmente, ¿cierto? Es que se aplicó, ¿cierto? El inverso aditivo, ¿ya? De 1, que es menos 1, en ambos lados de la ecuación. Si yo hago algo en un lado, lo tengo que hacer en el otro. Entonces, como yo sumé menos 1 a ambos lados, me quedaría 2x más 1 menos 1, y acá me quedaría 3 menos 1. Ya, entonces nosotros cada vez que hagamos algo en un lado de la ecuación, lo tenemos que hacer al otro, porque para que se siga manteniendo la igualdad, ¿ya? Entonces, eso, claro, es porque se dice informalmente después que el 1 pasa para el otro lado con el signo contrario o que el 2 pasa dividiendo, ¿ya? Pero es como para que entiendan más o menos lo que se hace. Aquí, si se fijan, este 1 con este menos 1 se van y nos quedaría 2x es igual a 2. Ahora, para despejar nuestra x, ya, porque recordemos que el valor, nuestra letra que queremos despejar, lo que vamos a hacer nosotros es dividir por 2. ¿Por qué si dividimos por 2? Porque fíjense, bueno, otra forma, ¿cierto?, de decir es que el 2 pasa dividiendo, ¿ya? Pero formalmente sería así. Entonces, tendríamos 2x dividido en 2 es igual a 2 dividido en 2. ¿Qué tengo acá? Tengo una multiplicación, ¿cierto?, con dos cosas iguales arriba y tengo x es igual a 2 sobre 2, que eso es 1, ¿ya? Entonces, si se fijan ahora, para probar esta solución de esta ecuación, lo que vamos a hacer es tomarla y llevarla a la ecuación original. Entonces yo digo ya, 1 por 2 es 2, más 1, 3, cumple sí, entonces está correcta, ¿ya? Entonces eso es como más o menos para que vayan entendiendo cómo el tema del despeje de ecuación. Otro ejemplo, bueno, tengo más después igual por si acaso, puede ser, no sé, les digo yo, ya, 1 medio de x más 3 tiene que ser igual a 5 menos 2 tercios, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Cuando tenemos fracciones, ya en una ecuación, lo que vamos a hacer es eliminar las fracciones, eliminar el denominador, la parte que está bajito. ¿Cómo la eliminamos? Vamos a multiplicar, ojo acá, por el mínimo común múltiplo entre los denominadores. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 2 y 3 es 6. Entonces, lo que voy a hacer yo es multiplicar por 6. Si se fijan, esto está dividido por 1 y esto está dividido por 1. ¿Ya? Al multiplicar yo por 6 en ambos lados, aquí y acá, voy a lograr eliminar, ¿cierto?, los denominadores. Entonces, fíjense, multipliqué por 6 todos los términos. Esto es súper importante. Yo al multiplicar por 6 en una ecuación, no multiplico solamente esto, ¿ya? Multiplico todo lo que está en un lado y lo que está en el otro. Entonces, tengo 6, ¿cierto?, por x sobre 2 más 6 por 3 es igual a 6 por 5 menos 2 por, no, claro, 2 por 6 y esto dividido en 3. Ya multiplico a todos los términos por el mínimo común múltiplo cuando tengo una fracción. ¿Ya? Entonces, 6 en 2 veces cabe 3 veces, ¿cierto? Entonces tengo 3x más 6 por 3, 18, ¿cierto? Y esto tiene que ser igual a 6 por 5 es 30, ¿cierto? Y menos, mantengo el signo, 6 dividido en 3 es 2, 2 por 2, 4. ¿Qué tengo acá? Tengo 13, que lo voy a escribir un poquito más arriba, más 18 es igual a 30 menos 4. Entonces, lo que yo hago aquí, ¿cierto? Es decir, ya, ¿cuál es mi incógnita? La x. ¿Qué tengo que hacer? Despejar mi x. Entonces la voy a dejar para un lado y todo lo que esté molestando, ¿cierto?, a la x, lo voy a tirar para el otro lado. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pasar el 18 para este lado. O, correctamente, ¿cierto? Eh, Sumar el opuesto de 18 en ambos lados. Al hacer esa operación, voy a tener que 3x va a ser igual a 30 menos 4 menos 18. ¿Ya? Entonces, sigo operando. Tengo 3x es igual a el 4 con el 18 son 22. Tengo 30 menos 22. ¿Por qué? Porque tengo ambos signos iguales, ¿cierto? Solamente los sumo. 18 más 4, 22. 30 menos 22 son 8. Entonces tengo un 8 positivo. Y el 8 lo divido en 3. ¿Por qué? Porque apliqué, ¿cierto?, el inverso multiplicativo de 3, ¿ya? O dividí por 3 en ambos lados de la ecuación. Y mi resultado es 8 tercios. Entonces, ahora para saber si esto está bueno, simplemente reemplazo en la primera ecuación, ¿ya? Y eso es como básicamente se opera, ¿cierto?, una ecuación, ¿ya? En pocas palabras.
siempre este caso, ¿cierto? Es cuando tiene solamente una solución, ya cuando el X nos da un resultado en seco. Pero hay casos donde, por ejemplo, como que se anulan las cosas y queda como la embarrada, ¿ya? Son como, no he visto la verdad cosas así, o no sé, en realidad como que nunca como que he visto en sí cosas relacionadas con esto en la prueba, pero igual no está de más saberlo, ¿ya? Entonces, tengo un concepto, ¿cierto?, que es de infinitas soluciones, que lo que pasa es que se anula todo en ambos lados. Por ejemplo, una igualdad que yo les diga x, 4x es igual a 4x, ¿ya? Esto va a tener infinitas soluciones, ¿por qué? Porque recordemos que nuestra incógnita es x. Y si se fijan acá, en ambos lados tengo lo mismo. Por lo tanto, a cualquier valor de x, ¿cierto? Que yo lo reemplace, por ejemplo, menos 1, menos 2, menos 4, 1500, da lo mismo, cualquiera el que se le ocurra, va a seguir manteniendo esta igualdad. Por lo tanto, esta va a tener infinitas soluciones. Ya, todos los números, cualquiera, el que se le ocurra. Por ende, son infinitas. Este ejemplo como el que ven aquí, que lo voy a escribir acá. Tengo x menos 3 dividido en 3 menos x es igual a menos 1. ¿Ya? ¿Qué tengo? Voy a aplicar, ¿cierto? Voy a multiplicar, ¿ya? ¿Por qué? Por el mínimo común múltiplo entre 3 menos x y 1. Que por ende, ¿cierto? Sería 3x, o sea, 3 menos x, ¿ya? O paso este de acá multiplicando, ¿ya? Para que lo vean de otra forma. Entonces, tengo x menos 3 es igual a menos 1 por 3 menos x. Ahora, el menos 1 multiplica, ¿cierto? Adentro tengo x menos 3 es igual a x y menos 3. Ya ahí lo di vuelta al tiro. Entonces, si se fijan, para cualquier valor de x, el que se le ocurra, ya, este tipo de ecuación va a tener infinitas soluciones, ya, porque, por lo que les digo, siempre va a ser el mismo valor. Da lo mismo qué valor reemplace o qué valor le coloque a x. Y por otro lado, tengo una ecuación donde no presenta solución, ya que es, en otras palabras, que se anule la x. Ya básicamente, si se fijan, aquí tengo una incógnita que es x, y en este lado tengo otra incógnita, ya, y lo que va a pasar aquí, esto tiene que estar con un signo positivo acá. Ahí sí, ¿ya? Entonces, al pasar esto, si se fijan, la x se van a anular. Entonces, si se anulan, va a resultar algo falso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí nos dice que 5 es igual a 15 y esto es falso. ¿Ya? Entonces, no sé si se dan cuenta de de este ejemplo de una ecuación. ¿Ya? Otro, por ejemplo, tengo x más 3, ¿cierto? Y al otro lado tengo igual a x más 8. ¿Ya? Este otro ejemplo, ¿cierto? Donde el cual no tiene solución, ¿por qué? Porque la x me van a eliminar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque voy a pasar esta x para el otro lado y me va a quedar x menos x más 3, ¿cierto? Que me va a quedar más 8. Y voy a llegar a que x menos x es 0, más 3, más 8. Y si fijan, esto es una contradicción y algo falso, ¿ya? No sé si han entendido hasta ahora. ¿Cómo van? ¿Qué me dicen? Súper, bacán. Ya, po. Y bueno, esto es lo que estamos viendo así como en... A ver, estoy viendo el chat. Bien, bien dicen ahí. Ya, bacán. Entonces, ¿cómo nosotros resolvemos una ecuación de primer grado? Ya, primero, ¿cómo es que se ven los grados de una ecuación? Por ejemplo, imagínense yo tengo x, ¿cierto? X más 5 es igual a 7, por ejemplo. Tengo otra ecuación que dice x cuadrado más 2x es igual, o sea, más 1 es igual a, no sé, po, a 5, ¿ya? ¿Cómo es que se ve el grado de una ecuación? Básicamente es nuestra incógnita, el exponente más grande de esta incógnita nos va a determinar el grado. Por ejemplo, aquí, esta tiene grado 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la incógnita presenta el exponente 1. Pero en este caso, en esta ecuación de acá, si se fijan, va a presentar una incógnita, pero lo que pasa aquí es que el exponente es 2. ¿Ya? Entonces, si se fijan ahí, al ser un exponente 2 mayor que 1, automáticamente esto pasa a ser una ecuación de segundo grado. ¿Ya? Ahí se me están adelantando los chicos, están máquinas. Ya, acá. Vamos a hacerlo.
Entonces, esto es un ejemplo de cómo sería una ecuación de primer grado, ¿ya? Donde X es nuestra incógnita. Entonces, nos dan esta igualdad, este es un ejemplo típico, donde nos dicen una igualdad y después al final tenemos que reemplazar según el valor de X, ¿ya? En una nueva expresión algebraica. Entonces, tengo la primera que es 2x más 1 es igual a x menos 5. Entonces, esto me quedaría como x es igual a 6, a menos 6. ¿Ya por qué? Porque, si se fijan acá, lo que hice fue pasar el 1 para el otro lado, ¿ya? Y me quedaría menos 6. Y luego dividí por 2, o no dividí por 2, pasé este x, que está acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque los x tienen que estar siempre en un mismo lado. Lo pasé para acá y me quedó 2x menos x, ¿cierto? X, ¿ya? Y tengo el x igual a 6. Ahora, la ecuación me dice que tengo que encontrar el valor de esto. Entonces, menos 6 al cuadrado más 1. Menos 6 al cuadrado, recordemos que cualquier número, cuando está en paréntesis y es negativo, elevado a un número par, va a resultar un número positivo. Ya, por ende, esto va a ser 36 más 1 es igual a 37. Por lo tanto, la letra correcta sería la B. ¿Ya? ¿Qué tip nos dice aquí? Bueno, para comprobar si es que la solución de la ecuación está correcta, primero vamos a reemplazar el valor en la igualdad principal. Ya, entonces aquí, si se fijan, en la primera ecuación nos dio menos 6 y la voy a reemplazar para ver si cumple. Ya, entonces, fíjense, 2 por menos 6 más 1 tiene que ser igual a x, que vale menos 6, menos 5. Esto, 2 por menos 6 es menos 12, más 1 tiene que ser igual a eh, esto que es menos 6 menos 5 menos 11. Por lo tanto, si se fijan, el 12 con el más 1, ¿cierto? Le quito una unidad, por lo tanto me quedaría esto en 11 menos 11 igual a menos 11. Por lo tanto, cumple la ecuación, ¿ya? Y luego reemplazamos en la segunda, ¿cierto? Que es la que tenemos que hallar otra, otro término algebraico, ¿ya? Eso con el tip. Preguntas oficiales. Ya que van a tener un tiempito para hacerlas de 1 minuto, ya con cronómetro, cada una. Así que para que lo hagamos y después resolvamos. ¿Ya? Voy a colocar el cronómetro desde ahora. Ya. Dele nomás. La primera es pregunta del 2017 del modelo y la segunda la saqué de un... No, la segunda también. De hecho es del modelo de este año. Ya, así que para que vean el tipo de preguntas que salen en la prueba. Ya que si se fijan no son nada complicados. Así que 1 minuto por pregunta y después lo desarrollamos. Llevan 30 segundos para el primer ejercicio. Ya les quedan 3 segundos para el primer ejercicio, así que les recomiendo que vayan pasando al segundo, el que está bajito. Ya pasen ahora al segundo, dejen hasta donde llegaron. La idea es hacerlo en 1 minuto para que vayan como practicando un poco la mano. Ya no se preocupen. Ya tengo respuesta ya. Están peleados por ahí. Ahí vamos a ver cuál es la respuesta correcta. La A, la D, dicen la A. ¿Y la 17? Ah, no, la 17 todavía no la... Les quedan 20 segundos en la 17 para hacerla. La segunda es D, nos dice Lely. Ya vamos a ver. Ya se acabó el tiempo. Ya tenemos los 2 minutos. Vamos a hacer la primera. ¿Por qué es importante que la hagan en 1 minuto? Recordar que cada ejercicio tiene un tope de tiempo que tienen que demorarse en hacerlo, que son 2 minutos. Lo ideal es que lo hagan en menos de 1 minuto o 1 minuto y medio cada ejercicio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así les va quedando tiempo para hacer más ejercicios.
ya porque incluso si se traban en una, eso es tiempo perdido. Entonces, por eso igual es recomendable que se compren un reloj de estos son análogos, creo que sean, que dan como los numeritos, así, tienen los numeritos escritos, ya, pero eso es otro tema. Entonces, la primera dice si esto es igual a esto. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que esto es una igualdad. Por lo tanto, tenemos que encontrar, ¿cierto?, el valor de esta igualdad y en función de P. Tenemos que encontrar el resultado de P. ¿Cuánto vale P para que se cumpla esta igualdad? ¿Qué vamos a hacer? Primero, vamos a multiplicar, ¿cierto? Tengo P menos B dividido en 5 es igual a 3 por P más B sobre 20. Lo que voy a hacer yo aquí es multiplicar todo por 20. ¿Ya? ¿Por qué por 20 y no por el mínimo común múltiplo? Porque si yo aquí me dijera, o sea, dijera ya, voy a multiplicar por el mínimo común múltiplo entre 5 y 20, es 20, ¿ya? Eso lo pueden así como, más o menos sacar más o menos rapidito cuando se van dando cuenta de que eh, la diferencia como entre números grandes, simplemente tenemos que amplificar uno, ¿cierto? Uno de estos para llegar al otro. No es necesario como que toquemos el otro. No sé si me van siguiendo la idea. Ya, pues, entonces multiplicamos por 20 y tengo 20 por P menos B dividido en 5 es igual a 20 por 3 por P más B, ¿cierto? Dividido en 20. Se me dan los 20, este 20 con el 5 cae 4 veces, por lo tanto tendría 4P, 4 por P menos B, es igual a 3 por P más B. Ahora, ¿qué hago? Es desarrollar, ¿cierto? Multiplicar dentro de los paréntesis, ¿ya? Entonces multiplico 4P menos 4B es igual a 3P más 3B. Y ahora pasarlo, como en este caso me preguntan el valor de P, debo despejar P. Entonces todo lo que no sea P lo tiro para el otro lado. Entonces tengo un P acá que lo tengo que pasar para allá y tengo un B acá que me está molestando. Entonces voy a hacer los procesos contrarios, ¿cierto? Voy a restarle 3P, voy a restar 3P y además voy a sumar 4B, ¿ya? Entonces, tengo 4P menos 3P, tengo una P y tengo acá al otro lado 7B. ¿Ya? Por lo tanto, la primera sería la letra A. ¿Por qué? Porque es el valor de P. Lo encontramos. El segundo, eh, ¿qué podemos hacer acá? Para no pasar esto a decimales, porque tiempo perdido, es como nos damos cuenta que son más o menos cortitos, ya no hay como tanta complejidad en los decimales, los vamos a sumar y adicionar nomás, po. Entonces, me viene el valor de x, por tanto despejo x. Tengo x es igual a qué. O sea, tengo 10x es igual a qué. Este 3, o sea, este 0,3 lo paso para el otro lado restando, tengo 0,5 menos 0,3. ¿Ya? Y tengo 10x es igual a 0,2. Ahora, el 0,2, ¿cierto? Es lo mismo que decir 2 partido en 10. ¿Ya? Entonces, tengo 10x es igual a 2 partido en 10. ¿Ya? Ahora, este x tengo que despejarla, por lo tanto tengo 10, o sea, x es igual a 2, ¿cierto? Y voy a dividir por 10. Voy a dividir por 10 y me queda 10 por 10. Y esto es lo mismo que x es igual a 2 sobre 100, con x siendo 0,02. Por lo tanto, la letra D. ¿Cómo estuvieron? ¿Les fue bien? Bien. Espero ya, bacán. Vamos con nuevamente lo mismo, ¿ya? Un minuto por pregunta. Vamos con la 9. Ya, corre el tiempo. Estos ejercicios lo ideal es que los saquen rápido, porque después geometría es más conceptual y más de analizar y se pierden un poquito más de tiempo ahí pensando cosas. Así que eso sería lo ideal, que lo hagan en un minuto y medio cada ejercicio de número y álgebra. Que en sí ya más bien como que están siendo como más de analizar, ya no están como tanto tirados para el lado de como de saberse la materia o cosas así, sino como de saber lo que uno está haciendo. Entonces, eso se aplica más a los conceptos como de funciones algebraicas, ¿cierto? Función cuadrática, la lineal y afín,
que son como más conceptuales, que solamente tenemos como que escribir la función, más que nada. Me dice, Romel, quedan 5 segundos y se acabó el tiempo. 1 minuto por pregunta. Bien, Romel. Entonces, tengo que parar la expresión 1/3 menos 4x sea igual al inverso multiplicativo de menos 2. ¿Cuál debe ser el valor de x? Entonces, ¿qué es lo que podemos deducir? Una ecuación, ¿cierto? De primer grado, con una incógnita, que nuestra incógnita es x, y lo único que tenemos que hacer es reescribir o plantear esta ecuación. Entonces, 1/3 menos 4x tiene que ser igual a ¿qué? Eso nos dice, igual al inverso multiplicativo de menos 2. Recordemos una cosita, que el inverso multiplicativo de un número, ¿cierto? Si yo quiero escribir el inverso multiplicativo de a, es lo mismo que a elevarlo a menos 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me quedaría como 1 sobre a. Ya, aplicar el concepto de inverso multiplicativo es multiplicar a un número para que me dé 1. ¿Ya? ¿Por cuánto tengo que multiplicar a ese número para que me dé 1? Ya, eso es lo que tengo que preguntarme yo. Y eso es lo que veo acá. ¿Por cuánto tengo que multiplicar al menos 2 para que me dé 1? Por menos 1/2. ¿Ya? Entonces, esto tiene que ser igual a menos 1/2. Ahora, ¿qué hago aquí para eliminar los denominadores? Ya, multiplicar por el mínimo común múltiplo, ¿cierto? Entre todos estos términos. Y, ¿cierto? Entre los números va a ser 6. Y además hay un x acá, por lo tanto voy a multiplicarlo por x. ¿Ya? Ese va a ser mi mínimo común múltiplo entre los denominadores. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer yo aquí es multiplicar a cada término por 6x. Voy a tener 6x menos partido en 3 menos 6 por 4x sobre x es igual a menos 1/2 por 6x. Ya multipliqué cada término por 6x. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo el 6 con el 3 dos veces, ¿cierto? Tengo 2x menos 6 por 4, 24. Se me va la x. ¿Por qué? Porque son iguales. ¿Ya? Entonces tengo 6 por 4, 24. Es igual a ¿qué? A menos 1/2 por 6x. 6 en 2, 3 veces. Menos 3x. ¿Ya? Entonces ahora, todo lo que esté por un lado lo tiro para el otro, y si no, aplico eso, ¿ya? Entonces, esto que está acá, ¿cierto? Voy a pasarlo para el otro lado. ¿Por qué? Porque me acomoda más, ¿cierto? Pasar este x que está aquí para el otro lado que pasar este 2x, ¿ya? Al final va a ser lo mismo, pero es como cosa de comodidad. Entonces, voy a aplicar, ¿cierto? El opuesto de 3x o del menos 3x, ¿ya? Y me va a quedar como 5x, y el 24, el menos 24 lo va a pasar para el otro lado, ¿cierto? Y me va a quedar 24. Ahora x, ¿cierto? Despejo, divido por 5 y tengo que 24 sobre 5 es mi respuesta. Por lo tanto, la letra E. ¿Ya? ¿Cómo les fue ahí, en ese ejercicio? ¿Quedaron dudas? ¿Bien Rommel ahí? No hay dudas, ¿cierto? Para pasar al otro. ¿Están ahí, cierto? ¿Están vivos todavía? Bueno, están. No lo pude hacer porque se fue la conexión. Pucha. Ya, pero vamos con el otro, tu revancha. Vamos por tu revancha. Vamos con este, el 20. Tienen dos. Este les voy a dar 1 minuto y medio. Ya un poquito más de tiempo va, porque leerlo igual son largos. Ya es la hora ya. Pónganle bueno nomás. En sí los ejercicios de Emra son súper largos. Tienen mucho texto. Ahí Rommel ya dio respuesta ya.
Les quedan 30 segundos. Fue un poquito más de tiempo porque había que leer nomás, pero por lo mismo. Ya, les quedan 10 segundos. Y se terminó el tiempo. ¿Ya? Vamos a ver. A ver, tengo una respuesta más. Y ahí tengo un mensaje. Ya vamos a tratar de apurarnos. Dice, una escuela de teatro infantil cobra 25.000 por matrícula más 13.000 por cada mes de clase. Ya, esto es importante. Luego nos dice que una familia cuenta con un presupuesto total de 140.000 pesos para que su hija tome clases en esa escuela. Ya, entonces recordemos, lo vamos a escribir, ojo aquí con lo que voy a hacer, cómo lo planteo esto en una ecuación, en álgebra. ¿Ya? Entonces dice que una escuela de teatro infantil cobra 25.000 por la matrícula. ¿Qué quiere decir que cobra 25.000 por la matrícula? Que es un valor fijo. ¿Ya? En cambio, los 13.000, ¿cierto? Son los que van variando por cada mes de clase. Entonces, va a depender de cuántos meses yo esté en la escuela, ¿cierto? El valor agregado que son 13.000. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo voy a expresar así. 25.000, que son el cargo fijo, más los 13.000 por N, ¿cierto? Que va a depender cuántos meses yo esté en la escuela. Esto se va a pagar una vez, ¿ya? Entonces va a depender el valor de N, ¿cierto? La cantidad de meses que yo pueda estar. Y nos dicen que esto es un presupuesto total de 140.000 pesos. Por lo tanto, yo necesariamente tengo que esto igualarlo a 140.000, ¿ya? Entonces, ahora simplemente es sumar y restar, ¿no? Ya tengo 140.000 que lo voy a restar, ¿cierto? Con los 25.000 y esto me va a dar 115. 115 y aquí voy a tener 13.000 por n, ¿ya? Ahora voy a despejar n va a ser 115.000 dividido en 13.000. Simplifico los ceros y tengo 115 dividido en 13. Y eso me va a dar aproximadamente, y aproximadamente 8, 8,8. Qué importante este valor, ¿ya? Porque aquí puede crear la confusión. Si se fijan, lo que yo debo hacer acá es, yo no puedo, por ejemplo, decir, ah, ya, 8,8, por lo tanto lo aproximo y son 9 meses y esa es la respuesta correcta, no. ¿Por qué? Porque si, fíjense, aquí están los 8 meses, esto es un periodo de tiempo más, ¿ya? Entonces, que son lo que le faltaría como para llegar a los 9 meses. Pero si se fijan, yo no puedo pagar los 9 meses, po. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo no puedo pagar 8,8 meses. No sé si se entiende la idea. Yo en una de estas no puedo decir, ah, ya, voy a estar, no sé, pues voy a pagar un curso, lo voy a, por este año y voy a agregarle, no sé, pues 2 semanas más. No, pues no se puede. Entonces, o es el periodo de 8 meses o son los 9 meses que dura el curso. ¿Cuál debo escoger yo acá? La menor. ¿Por qué? Porque yo no puedo pagar el de 9 meses porque tengo 40.000, 140.000. ¿Ya? Entonces, si yo elijo el de 140, o sea, si yo tengo 140.000 y pago el de 9 meses, me va a faltar plata. Y no tengo plata. ¿Ya? ¿Cómo lo puedo comprobar esto, cierto? Es multiplicando los 9, ¿cierto? Por los 13.000 y sumarle 25. ¿Ya? Entonces, los 9 por los 13.000 me va a dar algo así como 117. 117 más los 25.000 me va a dar 142. Y si se fijan, esto excedió en 2 lucas al presupuesto. Por lo tanto, no me sirve. Ya no puedo pagar los 9 meses. Ya son 2 lucas, un poco drástico por 2 lucas, pero más o menos se entiende la idea, ya de que no se puede pagar. Ya. Vamos a ir con el concepto ahora de desigualdades. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para no atrasarme en más horario. ¿Ya? Así que si es que terminamos el concepto de desigualdades, vamos a volver a este ejercicio, ¿ya? Bueno, y tengo lo que vendrían siendo, como ya hayamos visto, lo que vendrían siendo las ecuaciones, ¿cierto? Donde tengo dos cosas en una balanza que tienen que ser iguales
en una desigualdad, ¿ya? Que es lo que nosotros sabemos como, que tenemos como, no sé, tengo un mayor, un signo mayor, un mayor igual, o un menor igual. ¿Ya qué es esto? ¿Qué significa esto? Cuando yo hablo de todas estas cosas, ¿ya? Lo vamos a dividir en dos tipos de desigualdades, ¿ya? Una que vendrían siendo las estrictas y las no estrictas. Estrictas, ¿ya? Cuando hablo de estrictas, me refiero a las que son solamente mayores o menores, que son en este caso estas, ¿ya? Las no estrictas me permiten como dar el concepto como de igualdad, ya como un concepto así como, es como la ecuación, una ecuación lineal, ¿cierto? Una igualdad mezclada con una desigualdad, un ejemplo así, ya entonces no sé, pues yo les digo ya, el 8 es mayor o igual que 8, sí, pues, ¿por qué? Porque esta desigualdad acá me está diciendo que tiene que ser mayor o igual. ¿Cuál de las dos cumple de que es igual? Por lo tanto, esta afirmación sería correcta, ¿ya? Ahora sí les coloco, por ejemplo, el 8 es mayor o igual que 2, sí, po. También es correcto, ¿por qué? Porque el 8 es mayor que 2, pero no es igual, no es igual a 2, pero cumple una, que es esta de acá, que es mayor. Por lo tanto, este tipo de desigualdades nos permiten como hacer eso, como que si funciona una de las dos, ¿cierto? Se cumple la desigualdad, ¿ya? Y las estrictas me habla de que necesariamente tienen que ser mayor. Entonces yo les digo, el 8 es mayor que 8, esto es falso. Ya esto no está bien. ¿Por qué? Porque el 8 no es mayor que 8, porque es igual a 8. Necesariamente tiene que ser un número, o puede ser, por ejemplo, puede ser 8,005 es mayor que 8, sí. Ya eso cumple. Tiene que ser un poco más grande que el 8, que lo que estamos hablando nosotros, en una desigualdad. ¿Ya? Entonces ahí tengo lo que vendría siendo el mayor igual, ¿cierto? Tengo mayor, mayor o igual, tengo menor y menor igual, ¿ya? Entonces, esto es como está escrito ya como, así como textual, como qué desigualdad yo usaría. Por ejemplo, en las no estrictas, que vendrían siendo las que son con iguales, ya mayor igual o menor igual, por ejemplo, a lo más, al menos, como máximo, como mínimo, entre otras. Un ejemplo, le digo ya, para la fiesta de graduación de un curso necesito como mínimo, ojo, como mínimo 70 personas. Entonces, si yo les digo como mínimo 70 personas, a mi mente se me viene al tiro, tienen que ser 70 o más. ¿Ya? ¿Se entiende esa idea? Espero que sí. Tienen que ser 70 personas o más de 70. Cualquiera de las dos me sirve, ¿ya? Mientras se cumpla esa, ¿sí? Otro ejemplo, por ejemplo, que me digan a lo más, ¿ya? Entonces, en una fiesta, la capacidad de invitados es a lo más de 500 personas, a lo más, a lo más, ¿cómo a lo más? Que se permite como máximo e incluyendo, ¿cierto? Las 500 personas, o sea, que pueden ser las 500 justas o menos de 500. Ya lo escribí mal aquí. O, o menos de 500. No, está al revés. Ahí sí. O menos de 500. ¿Ya? Entonces se pueden dar esos dos casos en estas estrictas, cuando son a lo más, al menos, ya, al menos lo mismo que como mínimo, ya, al menos y como mínimo son iguales, al menos y como mínimo iguales, lo mismo que para lo más y como máximo, ¿ya? Por ejemplo, no sé, como máximo se permiten 10 personas o a lo más, ¿ya? Entonces eso es lo que se refiere. Pero las estrictas, por ejemplo, me dicen menos de o más de, ¿ya? Si se fijan aquí como que se nota que es como más preciso. ¿Por qué? Porque tienen que ser menos de, ¿ya? Entonces yo te digo ya, en esta opción de fiesta de gala, ¿cierto? Para 80 personas tiene que ser más de 80. O sea, no te sirven 80. Tienen que ser más de 80. Tienen que ser 81. ¿Ya? 82, 83, tiene que ser más de 80, ¿ya? O no sé, po, menos de, ya, bucha, yo necesito, no sé, po, menos de 2 lucas para comprarme un helado, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir que necesito menos de 2 lucas que, o de 2.000 pesos, ¿cierto? Que necesito menos de 2.000, po, que necesito 1.900 o 1.800, ¿se entiende? Eso para que como que vayan haciendo como la referencia como con las palabras de lo que vendría siendo la desigualdad.
¿Ya? ¿Qué más? Ya, pues, que por ejemplo, como les di, como se plantean igual que las ecuaciones, ya despejar una incógnita, ¿cierto? Llevarla para el otro lado, por ejemplo, yo aquí les pongo x más 7 tiene que ser mayor o igual que 2, 2 por un tercio, ¿ya? Entonces, x más 7 tiene que ser mayor o igual que 2 tercios. Ya voy a multiplicar por 3, ¿cierto? Tengo 3x más 21 tiene que ser mayor o igual que 2. ¿Qué tengo acá? 21 menos 2, ¿cierto? Tengo 19 negativo, ¿ya? Y acá luego tengo 3x. Entonces el x tiene que ser mayor o igual que menos 19 tercios. ¿Qué quiere decir esto? De que en una recta numérica, ¿cierto? El 19 tercios, que es algo así como 19 tercios, son como 6,3 aproximado, ¿ya? En una recta numérica, voy a ver si la puedo hacer aquí. Si me dicen que tiene que ser mayor o igual que 0, menos 0,3, aquí está el 0 menos, 0, menos 6,3. Que digan que tenga que ser mayor o igual significa que tienen que estar, puede ser 6,3 y me permite cualquier otro valor que sea hacia el otro lado, ¿ya? Que tiene que ser mayor. Entonces, por ejemplo, aquí el 5 me sirve para completar esta igualdad, para decir que esto de acá va a ser mayor al otro, ¿ya? ¿Y cómo se denota esto, cierto? En intervalos, ¿ya? Yo en intervalos voy a denotar lo que vendrían siendo todas estas relaciones de desigualdades. Ya los intervalos son como, no sé si han dado cuenta como en ejercicios de probabilidad estadística, no sé, porque nos dicen un año, ¿cierto? Hasta 3, por ejemplo. ¿Qué quiere decir este intervalo? De que en este caso voy a tomar valores desde 1 hasta el 3, ¿ya? Pero va a depender el tipo de intervalo donde yo los voy a incluir o no los voy a incluir los números. ¿A qué me refiero con incluir o no incluir? Por ejemplo, en el caso de acá, cuando yo les planteé que el x tiene que ser mayor o igual que 19 sobre 3, ya voy a poner otro ejemplo más fácil, x tiene que ser mayor o igual que 5. En una recta numérica, donde este es 0 y este es 5, y les digo que el x tiene que ser arriba de 5 o igual. Entonces, me está permitiendo incluir al 5, ¿cierto? Y de ahí en adelante a cualquier número positivo, infinito positivo, ¿ya? Ahí lo vamos a ver en detalle qué significa cada intervalo, ¿ya? Tengo tipos de intervalos, que son los abiertos, los cerrados, los semiabiertos. Los abiertos, lo que me quiere decir es que no están incluidos los valores, ¿ya? El ejemplo práctico de esto son los intervalos, no, o sea, la desigualdad no estricta, o sea, estrictas, como por ejemplo la de menor, la de mayor. ¿Ya? Entonces, esta desigualdad lo que nos va a decir es que necesariamente si el x es mayor que 5, ¿ya? El x tiene que ser mayor de 5 y no puede ser 5. Entonces, en un intervalo abierto va a tomar una forma tal que así. Por ejemplo, yo le digo ya, x eh, es menor que 5 y mayor que 3. Entonces el x no puede ser 5 y no puede ser 3. ¿Por qué? Porque es menor y mayor. Entonces en un intervalo esto me quedaría como, fíjense, el corchete hacia afuera, porque esto nos quiere decir que el valor no está incluido en la desigualdad, ya porque no se incluye el 3. ¿Por qué? Porque tiene que ser mayor a 3. Entonces esto es 3,5 con corchete, ¿cierto? Abierto. ¿Ya? Esto es lo que se dice como corchete abierto. ¿Ya? Cuando no se incluyen los valores en una desigualdad. De otra forma que pueden estar escritos es como con un paréntesis. Pueden estar 3,5. Esta es la otra forma que puede estar escrito los corchetes, ¿ya? Estos tipos de corchetes son igual a los otros, o sea, este paréntesis es igual al corchete abierto, ya significan lo mismo, ¿ya? Espero le haya quedado como claro esa parte. Entonces, un intervalo abierto que se grafica de esta forma, no sé si voy a ver si lo puedo agrandar un poquito más. No puedo agrandar, ahí sí, ya. Si se fijan, gráficamente, cómo se denota esto es con un puntito, ya, pero el puntito no está pintado. Entonces, vamos al ejemplo de acá del 3 y del 5. Yo les dije que el x tiene que ser mayor a 3 y menor que 5. Lo voy a escribir. X tiene que ser menor a 5 y mayor que 3. Entonces, voy a hacer mi recta numérica, ¿cierto? Aquí voy a poner el 0
y el x va a estar aquí. Imagínense que esto es 3 y esto es 5. Entonces, ¿cómo se escribe esto así, en este tipo de, en intervalos gráficos para verlo, ¿cierto? Yo voy a lanzar mi rayita para acá y voy a hacer el círculo así, sin pintar. Y aquí el otro sin pintar. Y esto significa que los valores no están incluidos dentro dentro de los posibles valores para que cumpla esta desigualdad. Esto es lo que nos va a indicar, ¿ya? Entonces, estas pueden estar así o pueden estar juntas, ambas juntas. No hay problema en como que estén mezcladas entre una y la otra. Como por ejemplo, imagínense que acá les dicen ya, x tiene que ser mayor a 3, pero menor o igual a 5. Tuve que cerrar la ventana porque había un niño gritando muy fuerte. Ya, entonces, les dije que ahora imaginémonos que en los intervalos abiertos, o sea, en una desigualdad nos dan estos dos tipos de desigualdades, una que es mayor que y otra que es menor o igual que. ¿Qué significa esto? De que la menor o igual nos va a decir o nos va a estar indicando de que va a incluir este número. Entonces, en la que es menor o igual lo va a incluir. Por lo tanto, en intervalo la denotación sería 3,5, pero ahora el corchete, ojo, va para adentro. El corchete va mirando al número. Cuando mira el número, cuando lo mira hacia él, significa que lo está incluyendo. ¿Ya? Entonces, aquí lo está incluyendo, pero en el gráfico el punto se pinta. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. Entonces, recapitulando todo, que es como lo que está acá. Tengo el intervalo cerrado, tengo el intervalo abierto y el intervalo cerrado, ¿ya? Entonces, en el intervalo abierto no nos está incluyendo ambos valores, nos está dando posibles soluciones, pero no nos están incluyendo los extremos del número. Por ejemplo, el 3 tiene que ser menor a x, o sea, mayor a x, menor a x, perdón, y el x tiene que ser menor a 7. Entonces, el 3 va a estar acá y el 7 va a estar acá, pero los valores no se incluyen. Pero en cambio, por ejemplo, si yo les digo ya, el x tiene que ser mayor o igual que pi y que tiene que ser menor o igual que 8, ¿ya? Entonces pi va a estar por aquí y el 8 va a estar por acá. ¿Qué quiere decir esto? De que los valores se van a incluir dentro del intervalo, que me sirve tanto como que el x puede tomar cualquier valor de esto como su solución. Ya cualquiera de estos puede tomar el pi, sirve, ¿por qué? Porque tiene que ser menor o igual. O puede tomar el 8, puede tomar los extremos. Eso es lo que les quiero decir, que puede tomar los extremos en una desigualdad de mayor o igual. ¿Ya? Y los que son intervalos semiabiertos es cuando uno está abierto y el otro está cerrado. Ya esto lo vimos recién. Entonces, puedo tener uno, por ejemplo, que diga ya, el 9 tiene que ser menor o igual que el x, pero el x tiene que ser menor que 15. Entonces, aquí va 9, aquí va 15. ¿Qué quiere decir esto? De que el 9 está incluido, o sea que tiene un puntito, la pelotita está pintada, ¿cierto? Por lo tanto, una posible solución para este intervalo es 9, ¿ya? Pero el 15 no puede ser. ¿Por qué? Porque el 15 no lo está incluyendo, ¿ya? O el corchetito para afuera, ¿ya? Entonces sería 9,15, el corchete para afuera y este para adentro, mirándolo hacia él. ¿Qué quiere decir que lo está incluyendo? O 9,15 y el paréntesis, que el paréntesis significa lo mismo que este. No confundir el paréntesis con el que está para adentro, con el corchete para adentro, ¿ya? El paréntesis quiere decir que el que no se está incluyendo el valor, ¿ya? Es igual al corchete que va hacia afuera, ya que no lo incluye. Y tengo el otro, ¿cierto? Que es totalmente lo contrario, ¿cierto? Aquí tengo un 20, tiene que ser menor que x y tiene que ser menor o igual que 100. ¿Ya? Entonces el 100 es un extremo, 20 es el otro, y lo que nos dice este intervalo de que de que el x tiene que ser mayor al 20, por lo tanto no me sirve que una solución sea 20, no me va a servir. ¿Por qué? Porque no puede ser 20, ya tiene que ser mayor a 20, estrictamente mayor, pero puede ser menor o igual que 100, por lo tanto una solución dentro de este intervalo es el 100 y el 21, por ejemplo, que no puede ser 20, ¿ya? Espero se vaya entendiendo esa idea. ¿Qué tengo más por aquí? Ya, y tengo los intervalos no acotados, que son cuando hablamos de, como vieron en el ejemplo de arribita, no sé si se acuerdan que yo les dije que ya que el x tiene que ser mayor a 5, por ejemplo. Cuando digo que el x tiene que ser mayor a 5, es que no hay un límite, no hay un extremo, ¿ya? Para decir cuál es el mayor. Porque si se fijan acá, yo digo ya, el x tiene que ser mayor a 5 y esto es una solución.
Por lo tanto, me sirve cualquier X que sea mayor a 5. Entonces me sirve el 6, el 7, el 8, el 15.000, el 8.975, el 15.432.000, no sé, cualquiera, cualquier número sirve. Por lo tanto, ¿cómo se va a denotar, cierto, este tipo de intervalo cuando yo no tenga un techo en mi solución, en mi desigualdad, que se dan en estos casos cuando solamente tengo algo así escrito, ¿ya? O tengo algo, solamente una única cosa, ya no más. Que si se acuerdan, antes tengo al X entre dos valores, aquí no, pues, aquí solamente tengo el X que me da solución para un valor, o para más valores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, les digo ya, pues, el X tiene que ser mayor a 5. Entonces, ¿qué quiere decir que sea mayor a 5? Que tiene que ser un corchete hacia afuera, ¿cierto? 5 gomas. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Lo que quiere decir ahora es que, como les dije recién, sirve cualquier valor mayor. Por lo tanto, voy a viajar hasta el infinito positivo. Y el intervalo, ¿cierto? Se escribe cuando hablo de infinito, ¿ya? No hablo de un número, sino que hablo de infinitos números, infinitas cantidades, ¿cierto? Infinitos valores. Por lo tanto, no puedo como acotar el intervalo y decir, ya, este va hacia adentro. No, porque estoy suponiendo como que el infinito es un número y llega hasta el infinito. No, ¿ya? Entonces, espero se entienda esa idea. Y eso con este tipo de notación, ¿ya? Donde tengo cuando un X tiene que ser mayor a un número, cumple cualquiera. Tengo otro, por ejemplo, les digo ya, el X tiene que ser menor a 10, ¿ya? El 10 no está incluido, por lo tanto la pelotita no se pinta, igual que en este caso, la pelotita no se pintaba. Entonces, les digo ya, el X tiene que ser menor a 10, pero menor hasta dónde, esa es mi pregunta, menor hasta dónde, menor hasta el menos 5, hasta el menos 20, hasta el menos 40, hasta dónde llego en los negativos, hasta el infinito negativo. No tengo un límite, ¿ya? No tengo un concepto, un tope, no tengo un techo hasta cuál llegar. Entonces, por lo tanto, me sirve cualquier valor que sea menor que 10. Entonces, esto va a estar anotado en esta forma de intervalo, ¿ya? Y así es como se representa gráficamente. Si se fijan en los anteriores, estaban como cerrados, tenían dos techos, ya, pero aquí no van a tener techo. ¿Por qué? Porque sigue viajando infinitamente, ya, sigue viajando para acá y sigue viajando para acá. No tiene un techo, no tiene un límite hasta dónde llegar. Y tengo cuando son intervalos cerrados. Entonces aquí les digo ya, el X tiene que ser mayor o igual que 9, ya, entonces una solución para este intervalo es que sea 9, ¿ya? ¿Por qué? Porque 9 me sirve aquí. ¿Por qué? Porque es menor, o sea, es mayor o igual. Entonces, es igual, al ser igual, se pinta el puntito, ¿cierto? Lo voy a incluir en mi corchete, por lo tanto el corchete mira hacia adentro. Y ahora, el mismo concepto anterior. O sea, como es mayor o igual, voy a decir que si es mayor, va a tomar, el X puede tomar cualquier valor infinito positivo, ¿ya? Cualquier valor infinito que sea mayor que 9, ¿ya? Y ahí me voy a ir hacia los positivos, me voy a ir hacia la derecha. Entonces esto va a tomar el valor de un infinito positivo, con el intervalo abierto. Y por otro lado, tengo cuando la notación del intervalo está de esta forma, que me quiere decir que necesariamente los infinitos se van hacia el negativo. Ya como en el ejemplo de arriba, que está acá, pero en este caso voy a incluir a mi extremo, a uno de mis extremos. ¿Ya? Por ejemplo, voy a decir el X tiene que ser menor o igual que el, el 3, por ejemplo. Entonces, el B, que es un extremo, ¿cierto? Que es mi 3 en la recta numérica, el X tiene que ser menor o igual. Por lo tanto, una solución, ¿cierto? Es que el X sea 3, porque me lo está diciendo el, la desigualdad de que puede ser menor o igual, e igual sirve, y como es menor, ¿cierto? Va a servir cualquier valor menor a 3, cualquier valor, y va a ir hacia el infinito negativo, aquí, coma, 3 incluido. ¿Ya? ¿Cómo van hasta ahí? Necesito sus comentarios. Ya, porque después tengo como tres ejercicios o cuatro de desigualdad. No, tengo unas propiedades, uno, dos, tres, cuatro. Tengo cuatro de desigualdad. Ya así que vamos a ir terminando, así que necesito que me digan su opinión, pues, cómo van hasta ahora, si quieren un descanso.
No, no hay descanso. Que estamos contra el reloj. Ya. Bien, bien, dicen ahí. Ya va acá. Los demás, ¿qué pasa con los demás? Ahí está Leslie, la Stephanie, Kevin, Ashley, la Victoria y María. Espero vayan entendiendo. Cualquier cosa me tienen que decir, no, ya, porque esta clase es importante para entender. Ya, pues. Y vamos a hablar de algunas propiedades de la desigualdad. Ya, aquí los quiero bien atentos porque en sí esto no es tan enredado, pero puede confundir. Me dice que ya una ecuación de primer grado es una desigualdad que se puede escribir de la forma ax más b, ¿cierto? Menor o igual que cero, con ab, ya esto es como más técnico. Y para resolverla esta, ¿cierto? Esta ecuación de primer grado es necesario conocer propiedades de las desigualdades. ¿Cuáles son las propiedades? Estas las que vemos aquí y las que vemos acá. ¿Qué nos dicen estas propiedades? Ahí vamos a ver. Vamos a ver a qué se refiere cada una. Así que los quiero full de atento. En la primera me dice ya, A es menor o igual que B. Lo voy a escribir. A es menor o igual que B. Ya imaginémonos, pongámosle el número a esto. Voy a ponerle un 2 y el 2 va a ser menor o igual que 3. ¿Ya? ¿Cumple con la igualdad? Sí. ¿Por qué? Porque es menor o igual, es menor en este caso, así que cumple. Y tengo que B, que en este caso es 3, es menor o igual que C. Imaginémonos que C es 5. ¿Ya? Lo que puedo hacer yo con las desigualdades es como yo sé que, si se fijan, están como en orden, ¿ya? Yo sé que el 2 es menor que 3 y yo sé que el 3 es menor que algo, yo puedo decir libremente, ¿ya? Que el 2, a ver si me deja borrar esto, yo puedo decir libremente que el 2 va a ser menor o igual que 5, ¿ya? Pero lo tengo que tener súper en claro estos conceptos, ¿ya? Como el orden en que yo lo estoy haciendo, ¿ya? Menor o igual. Entonces yo puedo decir esto, puedo expresarlo de esta forma. Es como acotarlo, ¿cierto? O simplemente como ignorando el que está al medio, como el que está molestando entre los dos, por así decirlo. ¿Ya? Tengo otra propiedad que cuando yo le sumo le resto un número. Ya imaginémonos, tengo un A menor o igual que B. Imaginémonos un 4, imaginémonos un 7. ¿Ya? El A es 4 y el B es 7. Y nos dicen que C pertenece a los reales. Ya. ¿Qué significa que pertenece a los reales? Que pertenece a todo el conjunto de los números reales que existen. ¿Ya? Eso es lo que nos dice. Este es de existen y este reales se le denota al conjunto de los números reales. ¿Ya? Entonces, lo que hace aquí esta persona es sumarle o restarle C. Y si se fijan, la desigualdad va a seguir manteniéndose, va a seguir siendo igual. ¿Qué quiere decir con esto? De que imaginémonos yo aquí y digo ya, voy a sumarle más 3 a ambos lados. ¿Ya? A ambos lados. Ojo, cuando yo hago algo en una desigualdad y en una igualdad, lo tengo que hacer a ambos lados. Entonces, si yo sumo 3, tengo que hacerlo en ambos lados. Entonces, 4 más 3 menor o igual que 7 más 3. Entonces, tengo 4 más 3, 7 menor o igual que 10. ¿Qué quiere decir esto? Esta propiedad. Que si yo le sumo o le resto algo a ambos lados, la igualdad se va a seguir manteniendo. Vamos a hacerlo con la resta ahora. Imaginémonos aquí ahora yo quiero restarle 7. Me da la cuestión y le quiero restar 7. Voy a restar 7 a ambos lados. 4 menos 7 menor o igual que 7 menos 7. Y ahora, vamos al grano. 4 menos 7 menos 3 menor o igual que 0. Esto cumple sí. ¿Por qué? Porque el menos 3 es menor que 0. Está a la izquierda. El 0 es el numerito que está al medio, en la recta numérica, está aquí. Entonces el menos 3 está por acá. ¿Es menor? Sí. Entonces cumple la desigualdad. Entonces, esta desigualdad nos dice que yo, si le sumo o le resto a una desigualdad a ambos lados cualquier cosa, ya cualquier operación que le haga, suma o resta, ojo aquí, cualquier número que yo le sume o le reste a una desigualdad, la desigualdad se va a mantener, no va a cambiar en nada. Ya, eso es lo que nos quiere decir esta propiedad. Y igual a la anterior, tengo una que nos dice qué pasa con la multiplicación. Entonces, yo tengo un 2 menor o igual que 5. Y yo digo ya, C es mayor que 0.
Ya, ¿qué significa que C es mayor que 0, que C es un número positivo? Eso significa, ya, eso es muy común, por eso es importante que sepan denotar y diferenciar estas cosas. Cuando nos dicen que 0 es mayor, o sea, C, cuando nos dicen que C es mayor que 0, nos está diciendo de que C es mayor que 0, por lo tanto, necesariamente tiene que ser un número positivo. Recordemos que el 0 está aquí en la recta numérica, y si le digo que es mayor, va a estar con el intervalo abierto y va a tener cualquier número. O sea, así como denotando esto en un intervalo, va a quedar 0, al infinito positivo. ¿Ya? Si se fijan, sirve para entender y comprender lo que estamos haciendo. Entonces nos dicen que el 0 es mayor o igual, o sea, el C es mayor o igual a 0, entonces ya, al yo multiplicar por C, o sea, cualquier número en ambos lados, imaginémonos, voy a multiplicar por 8, ¿ya? 8 es mayor que 0, por lo tanto cumple, ¿ya? Entonces, yo al multiplicar por 8 a ambos lados, ¿qué voy a tener? 2 por 8 es 16, es menor o igual que 5 por 8 es 40. ¿Cumple la desigualdad? Sí. ¿Por qué? Porque es menor. Ya 16 es menor que 40 o el 40 es mayor que 16. Por lo tanto, la cumple. Entonces, recapitulando, ¿qué quiere decir esta multiplicación? Que si yo multiplico ambos lados por un número positivo, ya, ojo ahí, con lo técnico esto, que sea positivo, la desigualdad se sigue manteniendo igual que con la suma con la resta, no va a cambiar en nada. El problema de la desigualdad empieza cuando yo multiplico por un número negativo, ¿ya? Entonces, fíjense aquí, si A es menor que 0, o sea, si A es menor o igual que B, o sea, vamos a usar el mismo ejemplo anterior. 2 es menor o igual que 5 y C, que es menor que 0, que significa que sea menor que 0, vamos a la tablita, o sea, a la recta, tengo que es menor que 0, por lo tanto, va un intervalo abierto, ¿cierto? Hacia el infinito positivo. ¿Por qué? Porque me sirve cualquier número negativo. Entonces, voy a tener aquí al infinito negativo, coma, el 0 sin incluir, que voy a tomar cualquier valor negativo que exista. El menos 1000, el menos 20, yo por cualquier número negativo que multiplique una inecuación, una desigualdad, ¿cierto? Por cualquier número que lo multiplique yo, la desigualdad se va a dar vuelta, ¿ya? Entonces, tengo 2 menor o igual que 5 y lo voy a multiplicar, miren, fíjense, por menos 1. Al multiplicarla por menos 1, me va a quedar menos 2 y la desigualdad va a cambiar. Entonces va a estar al revés, menor que 5. Ahora véanlo, léanlo. Dice, menos 2 es mayor o igual que menos 5, sí, ¿por qué? Porque lo vamos a hacer una recta numérica. Aquí está el 0. ¿Dónde está el menos 2 está por aquí y el menos 5 está por acá. El menos 2 es mayor que el menos 5, sí, ¿ya? Por eso es que se dice de que cuando multiplico por un número negativo, yo tengo que invertir la desigualdad. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, la mantengo igual? Voy a llegar a una contradicción porque digo que el menos 2 es menor que menos 5 y eso es falso. ¿Por qué? Porque el menos 2 está más cerca del 0, pero un número negativo por lo tanto es mayor. Ya, entonces por eso necesariamente yo cuando multiplique por un número negativo, la igualdad la voy a invertir. Siempre. ¿Ya? Por cualquier número negativo, el que se le ocurra. Entonces, ¿qué más tengo aquí? Tengo otras propiedades, ¿cierto? Cuando digo ya, si 0 es menor que A y menor o igual a B, ya, entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que A, o sea, de que A y B son números positivos, ¿ya? Entonces, la desigualdad, ¿cierto? Va a quedar como al revés, si se fijan. Ya, ¿qué quiere decir esta desigualdad? Lo que voy a hacer yo, por ejemplo, si tengo el 2 y el 2 es menor o igual que 5, voy a aplicar el inverso multiplicativo, ya, a cada uno, ¿ya? Los voy a pasar a ambos como fracción. Entonces me va a quedar 1 sobre 2 es mayor o igual que 1 sobre 5. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Ya que cuando yo hago esta cosa de aquí, ya, o aplicar el concepto de inverso multiplicativo a una desigualdad, la desigualdad también va a cambiar. ¿Por qué? Fíjense, tengo un medio que es 0,5 y tengo un quinto que es 0,2. Por lo tanto, el 0,5 es mayor que 0,2, sí. Por lo tanto, esta desigualdad se cumple. ¿Qué pasa si yo lo hubiera hecho, lo hubiera mantenido así? Llevo una contradicción. ¿Por qué? Porque el 1 sobre 5 es menor. De hecho, ¿cómo ver si estas dos fracciones, si se fijan, una es mayor que la otra, simplemente comparando los denominadores? ¿Ya? Si se fijan, este denominador es más chico y este denominador es más grande. Por lo tanto, puedo decir de que la que está acá va a ser un valor más pequeño, ¿cierto?, que el que está a la izquierda.
¿ya? Eso siempre y cuando yo tenga los números de arriba iguales, ¿ya? Eso como tip. Por ejemplo, si tengo dos octavos y tengo dos novenos, ¿cuál es más grande? El dos octavos. ¿Por qué? Porque el dos novenos tiene un mayor denominador, ¿ya? Eso. Pero eso es como, es otra cosa, ¿ya? Pero lo importante es que sepan diferenciar esto que está aquí. Entonces, cuando yo aplico el inverso multiplicativo a algo, ¿cierto? Me va a quedar esto acá. O sea, se va a invertir la desigualdad. ¿Cómo vamos de hora? A ver, no puedo ver la hora. A ver, ya. Vamos a explicar. Vamos a explicar la última. Sí, estas tres para terminar, porque estas tres de acá son todas iguales. O sea, no cambian en algunas cosas, pero conceptual y se mantiene la misma idea. Entonces, esta me dice de que si A es menor que cero y menor que B, eso significa, por ejemplo, yo digo ya, este es menos uno, el A es menos uno y el B es uno. A es menos uno y B es uno. Entonces, si yo le aplico el concepto de el inverso multiplicativo, lo voy a cambiar acá. Espera un poquito. Esto es menos 2 y esto, y sí, para que, no sea, para que sea un poquito más visual. Tengo menos 2 y si le aplico el concepto de inverso multiplicativo me va a quedar menos un medio. Es menor que uno sobre 2. Ya si se fijan, esto obviamente sigue manteniendo esta desigualdad. ¿Por qué? Porque yo lo que hago aquí es básicamente tener un número negativo, ¿ya? Y un número positivo. Entonces la desigualdad se va a seguir manteniendo entre un número negativo y un número positivo. ¿Por qué? Porque el positivo va a seguir siendo mayor que el negativo. Aún así aplicándole el concepto de inverso multiplicativo o cualquier cosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a seguir siendo un número positivo. Ahora, si por ejemplo digo ya, voy a multiplicar esto por menos uno, fíjense, queda menos uno por menos un medio, queda un medio, y la desigualdad cambia para el otro lado y queda menos un medio. Lo mismo, ¿ya? Quedó igual. Si se fijan, esto es como lo que tienen las desigualdades, ¿ya? Entonces, tengo estas dos, ¿cierto? Sobre el concepto de inverso multiplicativo, que son bastante sencillas, y tengo las dos últimas, o las tres últimas, que sí como que me dicen más o menos lo mismo. ¿Quién hice la primera? De que yo tengo un A y un B, ¿cierto? Elevado a la N, siendo el A menor. Si yo, esta es la lógica, si yo elevo un número que es menor, ¿ya? Imagínense, tengo un 5 y un, no, un 5 muy grande. Voy a ponerle un 2 y un 4. Un 2 y un 3 mejor, ahí sí. Un 2 y un 3. Y lo elevo a una N significa cualquier número natural, ¿cierto? Porque aquí menos dice perteneciente a los naturales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Todos los números naturales, positivos. Lo que me va a decir es que la desigualdad se va a seguir manteniendo. Por lo tanto, si esto yo lo elevo a 2, por ejemplo, en ambos lados, este me va a quedar 4, va a ser menor que 9. Si yo lo elevo a 3, lo mismo, ¿ya? Si lo elevo a 3, me va a quedar 8, es menor que 27, ¿ya? Va a seguir manteniéndose la desigualdad, siempre que lo eleve a cualquier número natural. Y cuando los números son negativos, ya aquí me lo dice, de que el A es menor que B y el B es menor que 0, o sea que ambos son negativos, y el N pertenece a un número natural, pero en este caso es par. ¿Por qué? Porque así es como nosotros notábamos que un número era par, era 2 por N, porque si yo multiplico N cualquier valor, lo multiplico por 2, siempre voy a tener un número par. Entonces, si al N, o sea, al N lo multiplico por un 2, ¿ya? Me va a dar número par. Entonces, ¿qué quiere decir esta desigualdad? De que si yo elevo número negativo, por ejemplo, el menos 2 es menor que menos 1, ya esto yo lo elevo a un número par, voy a seguir manteniendo esta desigualdad. Ya, entonces, por ejemplo, aquí lo voy a multiplicar por, lo voy a elevar a 2. A ver, aquí va a pasar algo. A ver, por el semana. Chico, negativo. Si lo elevo a 2 aquí, voy a tener 4. Menor que 1, no me. A ver, hay un problemita, ¿eh? Esto no lo tenía especulado.
¿Hay restricciones ahí? Sí. Sí, sí, porque, a ver, es que, por ejemplo, si tengo un -3 menor que un -2 y yo elevo un número par, como por ejemplo, lo elevo a 4 o si lo voy a elevar a 4, este me va a caer en 81, va a ser menor que 16, esto no es posible. Entonces, aquí yo creo que se colaron con los signos. Aquí se embolaron con los signos y hubo un error de tipeo acá. Aquí está el problema. La desigualdad se va a invertir, ¿ya? La desigualdad va a estar para el otro lado. Ahí sí. ¿Por qué? Porque esa es la lógica, po. Yo si elevo un número, ¿cierto? Dos números negativos, por ejemplo, el -2, que es menor que -1, yo digo ya, lo voy a elevar un número par, por ejemplo, al 2. En ambos lados elevo a 2, me va a quedar 4, es menor, o sea, es mayor que 1. Ya, si se fijan, la desigualdad cambia. Aquí cuando elevo números pares, pero los números son negativos. Si los números son negativos, pasa eso. ¿Ya? Y de igual manera, y ahora sí, con los números impares, se mantiene esta restricción. ¿Por qué? Porque los números impares no van a cambiar el valor del negativo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo les digo -3 es menor que -8, o sea, que -2, ¿ya? Y esto lo elevo a 3, ¿ya? Imagínense, esto me va a quedar -27 y es menor que -8. Por lo tanto, esto es verdadero. Aquí el único problema es la desigualdad que está aquí. Ya la desigualdad tiene que ser para el otro lado. Tiene que invertirse al elevar los números par, pero siendo estos negativos. Si son negativos, ya yo puedo decir esto que está aquí. Ese pequeño percance que me confundió harto. ¿Se entendió hasta ahí, cierto? Lo único que pasó ahí es que hubo un error de tipeo con los signos. Este signo tiene que haber estado al revés. ¿Se entendió, cierto? Gentecilla que está por ahí, que esté por ahí, para que pasemos a los ejercicios. Si me dicen, ya, vamos con este ejercicio, po. Un minuto. Nada, de hecho, mucho. 30 segundos tienen para hacer este. Desde ahora, ya. Ah, ya están. No, están cuáticos. Ya. A ver. No me acuerdo cuál era. La voy a hacer por si acaso. Que no me acuerdo. Ya, pero quedan 5 segundos y se terminó el tiempo. Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí yo? Tengo 5 menos x sobre 3 menor que 2. Voy a multiplicar primero por 3, ¿cierto? Tengo 15 menos x menor que 6. Multiplico por 3 y la desigualdad no cambia en absolutamente nada. Entonces aquí lo que voy a hacer, ¿cierto? Es este es 15 que está molestando aquí, lo voy a pasar para el otro lado. Y me va a quedar menos x es menor que 6 menos 15. Me queda menos x es menor que -9, ¿ya? Y lo que voy a hacer es multiplicar por -1. ¿Por qué? Porque la x no puede estar con un negativo y siempre hay que sacarse. Entonces, al sacarle el negativo a la x, me va a quedar como x es mayor que 9. Y como nos dice mayor, ya puede ser cualquier valor positivo, ¿cierto? De x perteneciente a los reales mayor que 9. Por lo tanto, esa es la respuesta. Letra D. X perteneciente a los reales con x mayor a 9. Esa es la solución de la inecuación. En intervalo, ¿cierto? Quedaría, o sea, en gráfico quedaría como 9, ¿cierto? Aquí la está abierta y para allá. En un intervalo quedaría 9, infinito positivo. ¿Ya? Vamos con el segundo. Este está bueno. Este está buenísimo. Este los va a hacer explotar, yo creo. Ahí se ve bien. Ya, pues, tienen un minuto y medio para hacer este, que está un poquito más largo. Desde ahora ya, denle nomás. Tómenselo con calma, no se vayan a confundir.
Oh, Leslie está flash hoy día. Bien, Leslie. Bien, Romel. Los tenían hecho. No, son tramposos. Los tenían hecho ya. Digan la verdad. Pensé que era semejanza. Bien ahí, Leslie y Romel. Muy bien, muy bien. Quedan 12 segundos. Yo lo he hecho estudiando antes de comer más. Te pillé, te pillé. Ya, entonces lo vamos a hacer. Gracie, bien. Ya, po. ¿Cómo se hace esta cosa? Primero que nada es saber relacionar bien los conceptos, ¿cierto? Y lo que vamos a escribir y toda la cosa. Entonces me dicen la figura adjunta muestra dos rectángulos. Ya nos dicen que las dos figuras son rectángulos, tal que PQ es paralela con AB. Entonces esta de aquí es paralela con este. AD vale 10, AD vale 10, ¿cierto? AB vale 3, ya. PQ, voy a hacer este triángulo acá. O sea, el rectángulo tengo P, Q, R, S. Tengo que PQ vale 2x más 1 y tengo que QR vale x más 3. Entonces, me dice que las medidas de los lados del rectángulo son menores que las medidas de los lados del rectángulo ABC. Por lo tanto, necesariamente el que está aquí, por ejemplo, el 10 tiene que ser mayor que x más 3, porque es su lado paralelo. ¿Ya? Entonces lo voy a escribir. 10 tiene que ser mayor que x más 3. ¿Ya? Y la segunda, ¿cierto? Es que 3 tiene que ser mayor que 2x más 1. Pero además, ¿ya? Lo que pasa aquí es que los valores no pueden ser negativos, ¿ya? ¿Qué quiere decir que no pueden ser que los lados no pueden ser negativos? Por ende, voy a hacer esa ecuación, ¿ya? Que 2x más 1 tiene que ser mayor que 0 y que x más 3 tiene que ser mayor que 0, porque no pueden haber lados negativos, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo acá? La primera me dice que el x tiene que ser menor que 7. Esa es mi primera ecuación. Esta es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. La segunda me dice que el 3 tiene que ser mayor que 2x más 1. Por lo tanto, el x tiene que ser mayor a, mayor a 1. Mayor, ¿cierto? Lo escribí bien. A ver, voy a hacerlo. Ahí. Tengo 3x, 3 mayor que 2x más 1. ¿Ya? Entonces voy a despejar mi x. Tengo que 2x dividido en 2, el x tiene que ser mayor que menor a 1. Menor a 1. Ahí sí. Menor a 1. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cierto? Lo que voy a hacer es la tercera ecuación. La tercera ecuación me dice que el 2x más 1 tiene que ser mayor que 0. Entonces voy a despejar. Tengo que 2x más 1 tiene que ser mayor que 0. El x tiene que ser mayor que menos 1 medio. ¿Ya? Y la cuarta me dice que el x tiene que ser x más 3 tiene que ser mayor que 0. O sea que x tiene que ser mayor que menos 3. ¿Por qué hago esto? Porque ahora, entre todo esto, hay que encontrar las desigualdades eh, que sean, que validen estas soluciones. ¿Qué quiero decir con esto? De que, por ejemplo, en esta que está acá, el x menor a 7, ¿cierto? Por ejemplo, si yo les digo que vale 6, ¿ya? Lo que va a pasar es que el lado de acá abajo no me va a servir, po. ¿Ya? ¿Por qué? Porque 2 por 6, ¿cierto? Es 12 y tengo más 1, ¿cierto? Y se pasó del lado, po. ¿Por qué? Porque la máxima que podía medir era 13. Entonces, si se fijan, no me sirven los valores menores que 7, tienen que ser valores menores que 1. ¿Ya? Este es como la desigualdad que tiene que valer aquí. ¿Ya? No esta de acá, sino la otra. ¿Por qué? Porque lo que lo acabo de decir, po. Porque si yo escojo un valor menor a 7, por ejemplo el 5, el 6, se va a pasar de 3 y no se puede pasar de 3. ¿Ya?
Entonces, otro valor, ahora vamos acá abajo. Acá abajo es más de lo mismo. Lo único que, lo que quiere decir esto es que los valores no pueden tomar valores negativos. Por ende, si se fijan acá menos 3, ¿ya? Imagínense el menos 3 lo reemplazo acá. Lo reemplazo ahí. Menos 3 más 3 es 0. ¿Existe un lado de valor 0? No, po, no habría lado, no existiría lado, por lo tanto algo que está malo, ¿cachai? Algo que no cumple la desigualdad. Por lo tanto, esta no la puedo tampoco aceptar. No puedo aceptar esta ni la que está acá abajo. Por lo tanto, las dos que sí puedo aceptar son el x mayor que un medio y el x menor que 1. Y esto en un intervalo me quedaría menos un medio, puse 1,2. Menos un medio, coma 1. ¿Ya? Muy bien a los que dijeron la respuesta A. Y vamos con los, vamos con este, o con este. Ya, ¿con cuál de los dos quieren? ¿Quieren este o el de acá? Uno o dos, díganme. ¿Cuál de los dos prefieren para ir ya al último? Porque 9, 17, 9, me gustan los dos. Ahora sí, así los dos y te da el resultado bacán, ¿ya? Pero estamos haciendo uno así como para que... Ya, mira, ¿saben qué más? Dele nomás, háganlo. Tienen un minuto por cada uno. Si lo hacen en un minuto cada uno, alcanzamos a terminar la clase con estos dos ejercicios. De ahora ya. Un minuto para cada ejercicio, igual está bien. No, no igual es poquito, pero esto es como ya ya están calentitos, ya tienen la mano suertecita, así que denle nomás. Ahí Leslie respondió al tiro. No, Leslie, te tengo pillada. Algo hay ahí. Lo hiciste antes, lo hiciste ahora. Lo estuviste haciendo mientras yo estaba explicando otra cosa. No, sí, te pillé. Bien, Leslie. Lo siento, me gusta mucho esa materia. Sí. Me pasa con geometría. A mí me gusta mucho geometría. A nadie le gusta geometría, pero a mí me gusta geometría. Lo mejor. Geometría es lo mejor que existe. Ya. Primer minuto, vamos con la segunda. Lo bueno es que no la pueden seguir haciendo. Tienen que hacer la otra. Esta es más larga. Ya, pero esto es bueno. De hecho, creo que esta me salió el año pasado. No sé. Pero si se dan cuenta, cosas más difíciles que esto no van a salir. 30 segundos de lectura y 30 de hacer el ejercicio. No quiero leer yo. No, esto es horrible cuando uno está haciendo la prueba y ve estas cuestiones. Yo, no, me da una flojera leerlo, pero pucha, para eso estamos. Ya 10 segundos para el segundo. D, dice Leslie. Leslie ya está máquina. Ya, terminamos. Vamos a ver el de arriba. Dice, para cálculo de la tarifa eléctrica en pesos se usa la fórmula T es igual a PX más C. Ya. Esto es una función afín, que la vamos a ver después, ya, en una clase más creo, el concepto de función afín, así que no se preocupen todavía. Dice donde el valor de T es el valor de la tarifa P, ¿ya? El P es el precio por kilowatt consumido, X es el consumo de energía en kilowatt y C es un cargo fijo, ¿ya? Que vendría siendo como la pendiente de nuestra función, ¿ya? Para una tarifa entre 15.000 y 70.000 pesos, ¿cuál de las siguientes desigualdades representa los posibles valores del consumo? Ya, entonces, la tarifa, fíjense, la tarifa tiene que estar entre 15.000 y tiene que ser menor a 70.000, porque eso es lo que me dice el ejercicio. El ejercicio me dice que la tarifa tiene que estar entre 15 y 70.000, ¿ya? Ahora, ¿qué hago aquí? Si se fijan, como que todas las cosas están como expresadas en función de P y de C y toda la cuestión, entonces como que necesito de alguna forma incluir esos valores ahí. ¿Cómo lo hago? Dándome cuenta del enunciado de la primera parte. Me dice que
T vale Px más C. Entonces lo voy a reemplazar. 15.000 es menor que Px más C menor que 70.000. Ahora necesito necesariamente, eh, ay, necesito necesariamente deshacerme, ¿cierto? En este caso del P y del C. ¿Cómo lo hago? Voy a restar C a ambos lados primero. Tengo 15.000 menos C menor que Px menor que 70.000 menos C. Ahora lo que voy a hacer es dividir por P y tengo que 15.000 menos C dividido en P es menor que X menor que 70.000 menos C dividido en P. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. La segunda tuve que leer rápido, un minuto, siento muy poco para que siento que igual me equivoqué. Ya, pero piensa que esto es demasiado extremo. Onda, un minuto ya sería como muy bacán que lo hiciera en un minuto, ¿ya? Pero es práctica, más que nada. Es para que vayáis tomándote el ritmo y como que tu cerebro trabaje más rápido. Y eso te va a servir harto. Dice, pregunta 18, la cantidad mínima recomendada de ingesta diaria de calcio, ya, ojo aquí, mínima. ¿Dónde está? Lo leí, aquí está, mínima. ¿Qué quiere decir mínima? De que tiene que ser mayor o igual. Eso que quiere decir mínima, ya como mínimo, ¿se recuerdan? Entonces, los 1000 de calcio tienen que ser menor o igual que algo, ¿ya? Eso es lo que nos dice el enunciado. De primera, entre 19 y 50 años de 1000 miligramos por día. Creo que en miligramos, no sé. Una taza de 250 ml de leche entera contiene 280 miligramos de magnesio, o sea, de calcio, aproximadamente. Y un vaso 200 ml de jugo de naranja contiene 50 gramos de calcio, aproximadamente. Miguel tiene 40, ya está dentro del grupo de las personas y decidió que cierto día solo tomará leche entera y jugo de naranja. Si ese día se tomará solo una taza llena de leche entera, ¿cuánto vale la taza de leche entera? Lo dice aquí. Una taza de 250 miligramos de leche entera contiene 250, 80, o sea, 280 gramos de magnesio. Lo voy a anotar. 280 gramos de magnesio, porque me dice que se va a tomar la taza entera. Y N vasos llenos de jugo de naranja, o sea, él en función de N, de cuánto él se tome. Entonces, esto va a ser igual a 50N. ¿Por qué? Porque cada vaso contiene 50 miligramos de calcio. Y me dicen cuál de las siguientes inecuaciones permiten determinar los valores de N para los cuales Miguel cumple la ingesta de calcio. Si se fijan, esta es la letra, aquí donde yo me confundo y la tengo mala, la letra D. ¿Ya? ¿Por qué? Porque según la cantidad de vasos que él tome, ¿cierto? Que son N, recordemos que los 280 lo tienen de base la taza de leche, y, ¿cierto? Va a depender de cuántos vasos tome el de jugo de naranja para que vaya creciendo. Pero esto tiene que mantener esta relación de menor igual, ¿ya? ¿Se entendió este ejercicio? Igual si no lo hicieron en un minuto está bien, no se preocupen. Ya, pero la idea es que trabajen su mente al máximo. Así después van a estar seco y seca para todo. Y eso, po. ¿Quedan dudas? ¿Consultas? ¿No queda ninguna? Justo, sí, po. No, está todo calculado. Pura matemática aquí.